Buenas tardes a todas y todos. Como rector del Instituto Galileo Galilei e integrante de estos proyectos de trabajo dentro de la institución, además que también vamos a tener un proyecto interinstitucional. Vamos a comenzar entonces el día de hoy con una conferencia relativa al proyecto Artigas. Comunico también a las y los estudiantes y a la gente que está participando que esta conferencia después se va a subir al canal de la carrera de historia. A partir de este momento también hemos decidido que cada carrera del Galileo Galilei tenga un canal de YouTube, con lo cual estamos inaugurando también una nueva forma de dar a conocer producciones o intercambios con invitados. Así que quería comentar hacer este pequeño comentario con relación a la conferencia y en particular, agradecerles a los participantes la conferencia que nos van a brindar sobre el proyecto Artigas. Así que le paso a Evangelina la posta como para que ella los presente. Bueno, gracias Jorge. Bueno, agradecer a Juan Monteverde, que es, es comunicador social, pero además es uno de los referentes de Ciudad Futura, y a Eve Kloster, que es una de las integrantes del proyecto Artigas, que nos estarán hablando de lo que fue este proyecto y de cómo sigue, ¿no?, el proyecto. La idea es que sea más bien un conversatorio, después de escucharlos a ellos, poder abrir preguntas, consultas y demás para aprovechar a los invitados que están con nosotros. Así que bueno, les cedo la palabra a quien quiera iniciar. Dale, si quieren, bueno, como local acá de Rosario, agradecerles la invitación a poder debatir estos temas tan profundos, tan estructurales, y que a nosotros nos apasionan tanto y que básicamente le entregamos la vida a ellos. Y bueno, cuando me invitaron, me parecía que estaba bueno sumar a Eve, que es una de las fundadoras de Proyecto Artigas, como para que ella, digamos, pueda contar, digamos, un poco qué es y cómo surge Proyecto Artigas, que yo después pueda brevemente contar qué vi cuando estuve ahí, por qué me parece algo estratégico, y después sí empezar a charlar, que es lo que más nos interesa. Si le parece, hacemos un poquito ese formato. Así que, compañera Eve, te cedo la palabra. Sí, bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Primero, gracias también ahí por la invitación a Juan y al instituto. Ahí un poco para contar, digamos, Proyecto Artigas nace a partir de un encuentro que tuvimos un conjunto de compañeras y compañeros, militantes del campo popular en la Argentina, digamos, específicamente de ese encuentro que tuvimos con Dolores Echeverre, que es quien es heredera legítima de las tierras por las cuales ella está peleando hace mucho tiempo. Y en ese encuentro hace más de 2 años que tuvimos con Dolores, que es hermana de Luis Miguel Echeverre, ya sabemos que es el ex ministro de Agroindustria y también ex presidente de la Sociedad Rural. Ella se acerca a nuestro compañero Juan Grabois, digamos, a plantearle esta situación de injusticia que venía viviendo con sus hermanos, de haber sido desheredada y de un sinfín de violencias que venía atravesando. Y ahí nos encontramos con que en realidad la posibilidad de construir Proyecto Artigas tenía que ver no solamente con acompañar a Dolores en ese proceso, sino también con devolverle un poco de justicia al pueblo entrerriano principalmente, y a quienes se han visto afectados por las prácticas que han tenido los Echeverres corruptos, como le gusta decir a Dolores, hace muchos años en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Los Echeverres son una familia que hace muchos años vienen
siendo parte de la oligarquía terrateniente en la provincia, pero también en el país, digamos. Ahí se le plantea a Dolores esto de la posibilidad de construir un proyecto que sea también la posibilidad de mostrar otro modelo agrario, ¿no? Y que nosotros podemos acompañarla en ese proceso, pero que también era necesario construir y mostrar otro modelo productivo, empezar a construir otra historia. Y en ese proceso nos fuimos encontrando con otras causas que salieron a partir de conocer la historia de Dolores, como también la historia de la familia puntualmente, como es la causa del diario de Paraná, que ahí hubo un vaciamiento y hay 70 trabajadores que fueron despedidos y que hasta el día de hoy no han recibido ninguna indemnización ni ninguna retribución por su trabajo. Los casos de explotación de trabajo rural que existen en Entre Ríos y que en el caso de los Echeveres fueron denunciados también. Las tierras de la Escuela Agrotécnica número 151, que es la escuela que está ahí en el paraje El Quebracho, que está pegando a la estancia Casa Nueva. Esa escuela, a esa escuela los Echeveres corruptos le robaron 70 hectáreas, ¿no? Y parte de esa estancia, que es Casa Nueva, también eran tierras que eran del frigorífico, ¿no? Y todo lo que implica en la historia de Santa Elena y del Departamento de La Paz, el proceso de privatización y de adjudicación de tierras a precios viles por parte del Estado a una familia como son los Echeveres, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a construir con Dolores un proceso de reparación y de justicia, por un lado para el pueblo de Entre Ríos y también para el pueblo de Santa Elena y para los productores que hoy no tienen acceso a la tierra, ¿no? Porque en ese acuerdo nosotros construimos que el 40% de la herencia que reciba Dolores va a ser destinado a Proyecto Artigas para mostrar otro modelo productivo con productores de la tierra que cultiven y que muestren que es posible construir agroecología y un modelo productivo distinto, no solamente en términos de producción hortícola, sino también ganadera, ¿no? Porque la idea ahí es hacer un proyecto mixto y que sea agroecológico y que respete los ciclos naturales y la construcción sana y por sobre todas las cosas que valore el trabajo que hacen las trabajadoras y trabajadores de la economía popular que se han visto desplazados del campo a la ciudad o que se han visto desplazados y que hoy una de las principales problemáticas que tenemos es que la mayoría de los productores que están, por ejemplo, nucleados al movimiento de trabajadores excluidos, que es donde yo también milito, tienen que pagar un alquiler o un arrendamiento de la tierra a precios exorbitantes, ¿no? Y no son dueños de esa tierra. Nosotros creemos que en este caso discutimos varias cuestiones a partir de lo que fue Proyecto Artigas, que es el modelo productivo, el acceso a la tierra y la discusión también de valorar el trabajo que hacen un conjunto de compañeras y compañeros a lo largo y ancho del país, produciendo sanamente, digamos. Después de lo que fue Casa Nueva, que estuvimos ahí varios días y que finalmente la justicia de Entre Ríos termina decidiendo que Dolores y Proyecto Artigas tienen que ser desalojados, que esa es otra de las cosas que también muestra Proyecto Artigas, que se construye a partir de 3 ejes, ¿no? Verdad, justicia y reparación histórica, digamos. En términos de reparación histórica, es lo que comentaba antes, de decir, bueno, justicia para el pueblo de Entre Ríos y para toda esa gente que ha sido víctima de las acciones que han tenido los Echeveres corruptos. Y ahí también una de las cosas que muestra Proyecto Artigas, y por eso es justicia y verdad, es porque nosotros mostramos un pacto de poder a partir de lo que sucede con Proyecto Artigas y con Dolores, es mostrar eso, ¿no? La existencia de pactos de poder que se dan en la provincia de Entre Ríos, pero que se dan en todo el país, ¿no? Ese pacto de poder tiene nombres y apellidos y también tiene poderes del Estado que funcionan articuladamente, ¿no? El poder político, independientemente del partido que esté a cargo de gobernar la provincia, como puede ser el Partido Justicialista, como fue en su momento también el Partido Radical. Digo, ahí el poder político operó en connivencia con el Poder Judicial.
y el poder mediático que mantiene este pacto de poder o ha mantenido este pacto de poder a lo largo de los años y que ha hecho que en el caso de Dolores no tenga acceso ni a su tierra ni tenga garantizados los derechos en esta provincia, digamos, y mucho menos las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Poder desnudar eso y mostrar que la existencia de los pactos de poder operan y que están de esta manera en esta provincia, pero que también operan en Argentina, es una de las cosas que nosotros pudimos lograr con Proyecto Artigas y que quedó en evidencia esto, ¿no? Y que ahí nosotros desde Proyecto Artigas lo que proponemos y decimos, bueno, se tienen que terminar esos pactos de poder que privilegian a muy pocos por sobre el conjunto de compañeras y compañeros que trabajan y viven en la economía popular y por sobre nuestro pueblo, ¿no? Y que además lo han hecho sistemáticamente por años, digamos. En ese sentido venimos caminando y construyendo, después de nuestra salida de Casa Nueva, el proceso judicial continuó, sigue, ahí Dolores sigue articulando con sus abogados y con sus causas, tanto en la justicia de Entre Ríos, bueno, lo que estaba en la justicia federal ahora pasó a Entre Ríos, así que se está litigando todo acá, y el último fallo importante que salió fue el de una multa que se les cobró a los Echeverre corruptos por malversación de un crédito que habían pedido para pequeños productores y que lo utilizaron para otra cosa, ¿no? Y ese fallo fue muy importante y es muy importante porque demuestra que Dolores no está tan loca, ¿no? Que en realidad lo que viene a mostrar es esto, que los Echeverre corruptos siempre utilizaron vilmente recursos del Estado para acrecentar su fortuna y también para hacer explotación sin fin en un montón de espacios y lugares, digamos. Eso en cuanto a lo judicial, y ahí puntualmente se sigue avanzando en la perspectiva y en discutir lo que le corresponde a Dolores en cuanto a su tierra y su herencia y el derecho a su herencia, ¿no? Y después nosotros hemos iniciado con la comunidad del Quebracho y con la comunidad educativa la disputa por recuperar las 70 hectáreas de tierra que le corresponde a la Escuela Agrotécnica número 151, que en ese sentido el gobernador de la provincia el año pasado manifestó la voluntad política de devolverlas y entendemos que eso se tiene que hacer. Entonces estamos construyendo para que eso suceda, porque la idea ahí es construir una comunidad educativa agroecológica en conjunto con la comunidad del Quebracho y con la escuela, así que entendemos que la restitución de las tierras se tiene que hacer, digamos, y se tiene que dar. Y en ese proceso también, gracias a la discusión que abrió Proyecto Artigas en cuanto al acceso a la tierra, una de las cosas que también venimos discutiendo es esto, ¿no? ¿Quiénes accedan a la tierra? ¿Cómo? Y ahí es donde nosotros entendemos que hay mucha relación con lo que es el Plan de Desarrollo Humano Integral, que lo fuimos construyendo y lo venimos empujando los movimientos populares, con sindicatos, organizaciones del campo popular, con la perspectiva de que necesitamos que la tierra que hoy no se está produciendo, pero que es tierra disponible, se destine o a generar producción agroecológica para alimentar a nuestro pueblo, o a generar loteos con servicios para resolver los problemas habitacionales que tiene nuestro país, principalmente expresado en lo que es un número de eso, es lo que podemos dar a partir del Registro Nacional de Barrios Populares, que muestra que hay 4.400 barrios y asentamientos en Argentina. En ese sentido decimos, bueno, hay que urbanizarlos y también hay que generar las condiciones habitacionales, las mejores condiciones habitacionales en aquellos lugares donde es necesario, y para eso está esto, ¿no? Hay que planificar y hay que armar un programa, que es lo que propone el Plan de Desarrollo Humano Integral, y que nosotros con Proyecto Artigas también venimos a discutir eso de, bueno, de quién es la tierra, quién la produce, cómo se trabaja, y cómo se resuelven los problemas que tienen los productores, pero que también tenemos integralmente, ¿no?
Así que bueno, hasta ahí por mi parte, no quiero extenderme mucho más. Cualquier cosa, estoy a disposición. Buenísimo, buenísimo, Eve. A mí me interesaba que sea ella la que cuente, digamos, como entrerriana y como una de las militantes que del minuto cero le puso el cuerpo a esto, que cuente ella un poco de qué se trata. Y yo simplemente decir tres cositas como para abrir más el debate y preguntas, que es qué vi yo en Proyecto Artigas cuando viajé o por qué apenas Juan Grabois me cuenta de la idea. Me pareció una idea, a ver, me pareció una idea brillante desde el punto de vista de la estrategia política para poner en debate un tema estructural de la historia argentina de una manera muy contundente. Digamos, Proyecto Artigas fue una estrategia jurídico, política, productiva, para que el país se ponga a debatir un tema que nunca debate. Y un tema estructurante de nuestra nación, de un debate inconcluso que tiene nuestra patria, que es básicamente qué produce Argentina, para quién lo produce y qué tipo de sociedad construimos en base a ese tipo de producción que tenemos. Si vamos a ser un país que su rol en el mundo es exportar granos sin ningún tipo de industrialización, y por ende vamos a tener campos vacíos, sin campesinos y sin productores, y vamos a tener ciudades, toda la población amontonada en 2 o 3 grandes ciudades con grandes bolsones de pobreza. Digo, ese es el proyecto que el mundo tiene para países como Argentina. Proyecto Artigas no solamente discute la tenencia de la tierra, sino discute este vínculo que hay entre los dueños de la tierra, los dueños del poder. Digo, discutir en Argentina, que esto es algo que nosotros venimos sosteniendo hace mucho con nuestra militancia, que decimos que discutir los alimentos en un país como Argentina, que es qué comemos, dónde se produce, quién los produce, no es discutir una parte o una dimensión del problema, sino que es discutir todo el problema. Porque uno discute de quién es la propiedad de la tierra, discute cómo producimos lo que comemos, qué es lo que comemos, quiénes se quedan con los márgenes de ganancia, en definitiva, qué país estamos construyendo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la estrategia que se armó con Proyecto Artigas tiene un grado de audacia política que creo que es la audacia que se requiere en estos tiempos. Muchas veces la política se termina como acotando al límite de lo posible, en decir, bueno, administremos más o menos bien esto que tenemos. Entonces viene un gobierno un poco más de izquierda y administra un poquito mejor, y viene un gobierno más de derecha y administra un poquito peor, pero en definitiva nadie cambia las reglas del juego. Bueno, yo creo que este tipo de iniciativas lo que viene a hacer es sacudir el tablero, a desnaturalizar un montón de cosas que tenemos naturalizadas, como por ejemplo, por qué esa familia tiene toda esa cantidad de tierra y cómo hizo para tener toda esa cantidad de tierra. A mí me impactó. Eve tenía 1.700 hectáreas, creo, algo así, la casa nueva, que es donde estábamos. Yo nunca vi tanta tierra junta, y la verdad que es impresionante llegar a un lugar con ese nivel de privilegio. Digo, pueden ver, ahí fuimos nosotros con Diálogo Directo, que es esta especie de programa que inventamos en medio de la pandemia, a hacer una cobertura. Lo pueden buscar en YouTube, que le entrevistamos a Eve, le entrevistamos a Dolores, y la verdad que ver ese casco de estancia y esa especie de colina donde se veía una cantidad de tierra inconmensurable, porque 1.700 hectáreas no te da la vista para mirar 1.700 hectáreas. La verdad que ese choque con el privilegio nunca lo había visto. Y eso fue una de las cosas que para mí demostró Proyecto Artigas, que donde hubo privilegio, donde una familia se pudo hacer de una cantidad de tierra sin darle explicaciones a nadie, y eso fue un cúmulo de concentración de poder. Bueno, donde hubo privilegio puede haber derechos. Digo, donde había una familia dueña de todo, podía haber un montón de pequeños y medianos productores, un montón de familias dueñas de un pedacito, para producir con otra lógica. Eso yo creo que es una enseñanza o un desafío de Proyecto Artigas. Otro desafío que también, que en esas mismas tierras donde hubo muerte puede haber vida. Dolores me contaba que por ese casco de estancia pasaron, como es un emblema del poder, pasaron personajes de los más siniestros, como por ejemplo un ex ministro de Economía de la dictadura. Digo, ella decía que en esa mesa, donde estábamos ahora nosotros comiendo, pasaron un montón de gente muy poderosa que en esa mesa cerraban todo tipo de negocios, y en esos negocios, si se tenían que llevar puesta la vida de la gente, también se la llevaban puesta. Y en esa entrevista,
Dolores cuenta cómo gran parte de la fortuna de su familia tiene que ver con la corrupción, que no es simplemente saber hacer buenos negocios, digamos, ser inteligente, ser vivo, sino que básicamente los que tienen mucho capital, mucha plata, sí o sí, en algún momento lo hacen con distintos niveles de corrupción. En este caso se comprobó con corrupción con el Banco Nación, con créditos malversados y demás, pero siempre en las grandes acumulaciones de capital aparece la corrupción. Entonces, mostrar que también en el sector privado hay corruptos, porque en el sector público hay corruptos y hay que combatirlos, pero en el sector privado también hay corrupción, creo que eso es una enseñanza de Proyecto Artigas. Como segundo punto, algo que vi cuando fui, además de esa esperanza de ver un montón de gente intentando construir un modelo diferente, vi la impunidad con la que se maneja el poder. Digo, cuando nosotros llegamos y empezábamos a poner esto en discusión, básicamente Echeverre, junto con Patricia Bullrich y con muchos productores agropecuarios de la zona, sitiaron la estancia y no dejaban entrar ni salir a nadie, cometiendo 3 o 4 delitos penales a la vista de todo. Echeverre venían los jueces y Echeverre le decía, llévame preso o haz lo que yo te digo. Digo, ahí se veía el poder en acto. Cualquiera de nosotros que hace eso, viene la policía, te reprime, te arma causas penales, digo, y ahí el tipo estaba parado en la puerta de la estancia, como un patrón de estancia, diciéndole a la policía, al poder político de la provincia, todo lo que tenía que hacer, y eso realmente es muy, muy fuerte. Y creo que la máxima expresión de eso fue que nosotros, el primer fallo, cuando ellos denuncian, no sé si, creo que habían denunciado por usurpación, que era muy loco denunciar a la heredera, a la dueña de ese campo por usurpación, que ahí me parece que radica la genialidad de la estrategia pensada en Proyecto Artigas. O sea, la que va a tomar posesión de su campo es la dueña del campo. Nada más que en vez de ir con sus amigos privilegiados, como iban los otros hermanos, fue con unos aliados inesperados, que era un movimiento social que quería hacer producir la tierra. Entonces, acusar de usurpación a la misma dueña del campo es algo que no cierra ni en el sentido común ni en términos jurídicos. Por ende, el primer fallo que conseguimos fue un fallo a favor. Digamos, un juez con sentido común dijo, ¿cómo alguien que es dueño de algo va a usurpar algo? Digo, cualquiera de acá, usted va a su casa, no puede venir uno a decirle, te acuso de usurpación. Por ende, el primer fallo fue favorable, lo cual habría una gran posibilidad de lograr este punto que decía Eve, de que el 40% de esa tierra, en el acuerdo que hizo Dolores con el movimiento, sea para el proyecto social. Que ahí también hay un elemento innovador, que yo se lo planteaba a Eve y lo decía en la nota, que era una especie de prefiguración del impuesto a la herencia. Hay muchos países, y muchos países desarrollados, que tienen un impuesto donde cuando alguien recibe algo de forma hereditaria, el Estado le pone un impuesto a eso, porque entiende que el que recibe esa herencia la está recibiendo de arriba, básicamente, no hizo demasiado para tener eso, es un bien que le llega por la familia. Entonces, una forma de redistribuir la riqueza en un país, es decir, ante herencia, no una herencia, no estamos hablando de alguien que hereda un departamento, estamos hablando de herencias de grandes fortunas, bueno, el Estado le cobra un porcentaje. Muchos países de Europa lo tienen. Bueno, este 40% de esa propiedad para un proyecto social era una especie de prefiguración de impuesto a la herencia, por ende me parece que también ponía en discusión, o pone en discusión eso. Por ende me parece que la expresión del poder claramente se vio en eso. Digo, tuvimos el fallo a favor y al día, a los 2 o 3 días, Echeverre mueve los tribunales y consigue que la segunda instancia le dé vuelta al fallo sin ningún tipo de argumento. Digo, esas cosas, cuando vos ves que la Constitución, los códigos civiles y los códigos penales ante el poder no sirven para nada. Digo, y esto es algo importante, porque muchas veces la derecha dice que defiende la Constitución, dice que defiende las leyes y demás, y a la hora de los bifes, los tribunales, cuando la Constitución y cuando los códigos te amparan, si eso que amparan no tienen poder, como era en nuestro caso, se lo llevan puesto. Y eso nosotros lo vivimos en carne propia con el caso del Tambo Rosario. Nosotros conseguimos fallo a nuestro favor en primera instancia porque teníamos razón, y van los amigos del poder, se sientan en los tribunales y en la segunda instancia dan vuelta a los fallos. Eso es el poder andando. Y como tercer y último punto, el sentido de la oportunidad de Proyecto Artigas. Digo, me parece que se da en un momento de nuestro país, en un momento de nuestro continente, en un momento del mundo donde es el momento de rediscutir todo.
creo que la pandemia nos viene a mostrar que el mundo que teníamos antes no funciona ya para nadie, y éramos muchos y muchas los que veníamos sosteniendo que esta forma de organizar el mundo, que esta forma de repartir los derechos y las obligaciones estaba mal repartida, que había grandes mayorías haciendo grandes esfuerzos que no tenían ninguna distribución y una minoría que tomaba las decisiones, que concentra el poder, que concentra el capital, que concentra la representación política, que concentra el uso de la palabra. Digo, esto lo veníamos diciendo hace mucho. Ahora, la pandemia lo que hizo fue mostrar que esto colapsó a nivel mundial. Digo, una de las grandes promesas del liberalismo, del capitalismo y la globalización es la libre movilidad de las personas y los bienes. Y hoy uno no puede salir a la calle porque tenés posibilidad de contagiarte y de morirte. Digo, hay un nivel de colapso producto de la manipulación de la tierra, de los recursos naturales, de que todo puede exprimirse con tal de convertirlo en una mercancía, que hizo que colapsen todos los sistemas. Por eso es este el momento donde tenemos que aprovechar para rediscutir todo. Tenemos que aprovechar para que lo que venga después de la pandemia no sea volver al punto que dejamos antes. Porque el punto que dejamos antes es justamente lo que nos trajo hasta acá. Entonces, me parece que a la hora de activar toda la creatividad, toda la innovación, para construir un mundo distinto, hace falta este tipo de iniciativas que muestren que se pueden hacer las cosas de otra manera, que las cosas no son así, que están así. Digo, no es natural que haya 3 o 4 familias dueñas de la mitad del territorio nacional. No es natural que tengamos el 40% de compatriotas que no pueden llegar a tener un plato de comida todos los días arriba de la mesa. Eso es producto de que hay algunos que ganan y la mayoría perdemos. Bueno, ¿cómo construimos el mundo que viene? Necesitamos ejemplos concretos de que un mundo distinto es posible. Bueno, en ese sentido, en el sentido de la oportunidad, creo que en este momento de discutir el mundo que viene, la sociedad post-pandemia, si salimos mejores, si salimos peores, creo que proyectos como estos, bueno, muestran que hay un camino distinto. Así que creo que esas 3 cosas son las que yo vi en Proyecto Artigas, porque me parece que es una gran iniciativa y que creo que es fundamental para empezar a construir el mundo que viene, porque por más que las cosas estén muy mal, nosotros siempre decimos que somos pesimistas esperanzados, es decir, vemos que la cosa es terriblemente injusta, vemos que está muy mal, pero que creemos que realmente se puede cambiar y por eso militamos todos los días de nuestra vida. Así que me parece que para el debate que viene es fundamental. Así que agradecer por la invitación y nada, abrir el debate, las preguntas, las reflexiones. Bueno, yo voy a rebobinar un poco porque empezamos por, digamos, casi por el final de la historia. En realidad, cuando se pensó en armar este proyecto, la idea era, sigue siéndolo, digamos, hacer un repaso, un recorrido por la historia de la provincia de Santa Fe, particularmente porque se celebra 100 aniversario de las huelgas de la forestal y también de las huelgas, la primer huelga docente en la provincia de Santa Fe. En función de esta conmemoración, pensándolo como un proyecto institucional y que lo habían planteado y conversado con los colegas y las colegas, la idea era hacer un recorrido por cada una de las materias de aquellos que quisieran participar de este proyecto y tomar alguno de los elementos como para poder trabajarlo con los y las estudiantes en ese marco. Y afortunadamente hubo mucha gente muchos docentes, muchas colegas que tomaron esta idea y algo de la historia rural se va a trabajar o de las relaciones sociales se van a trabajar en algunas cátedras, así como también los aspectos pedagógicos hay al respecto. En este sentido, como docente de la materia Metodología e Investigación Histórica, le quiero contar a Juan y a Eve que hace un par de años que vengo planteando la cuestión de las ligas agrarias de los años 70, en el nordeste argentino, y que efectivamente esto que terminamos de escuchar es algo que ya viene
viéndose, digamos, desde los años 60 y 70, ¿no? Cómo los chacareros van perdiendo parte de las tierras y son justamente los grandes monopolios y obviamente instituciones y grandes propietarios que tienen mucho peso con relación al poder, los que van dejando como periférico determinado tipo de producciones y de formas de organización. Así que esta idea había surgido como eso, ¿no? Como un proceso para el instituto de reflexionar sobre una cuestión, pensándolo en términos de historia y de memoria, pero también haciendo un recorrido sobre la historia rural, sobre la historia regional, como algo que en los profesorados tampoco se trabaja mucho, que esto es otra cuestión que implica un proceso de descentralización en todo caso, de pensar que la historia se escribe desde Buenos Aires, o se hace desde Buenos Aires, y tener en cuenta que hay un montón de aspectos de historia muy rica del interior del país que ha tenido un impacto y sigue teniendo un impacto, ¿no? Entonces, la idea de plantear el proyecto, uno de los debates del proyecto Artigas tenía que ver con la actualidad, tenía que ver también con la crisis de Vicentín, que es también responsable de esa situación del campo del norte santafesino, ¿no? Entonces, traer estos temas a debate, más un profesorado de historia, donde la historia y la política se entrecruzan constantemente, era uno de los principios básicos para este tipo de conferencias, ¿no? De mi parte quiero agradecerle a los dos por su participación y bueno, y quienes quieran preguntar o intercambiar opiniones, adelante. Sí, yo quería arrancar preguntando, bueno, a Eve, si podría ser un poquito más, si podría contarnos qué se propone el proyecto Artigas, qué se propone hacer. Y bueno, si una de esas propuestas es que vamos a, no te digo una reforma agraria, pero sí si tienen en mente una agricultura de pequeños agricultores, que es el viejísimo proyecto del Partido Socialista. Si eso también a la larga nos lleva a una contradicción, porque yo no sé si la mitad de la tierra de la Argentina está en manos de 2 o 3 grandes. En el sur de la provincia de Santa Fe hay muchos pequeños productores. Y esos muchos pequeños productores son votantes del PRO, por ejemplo, y tiran agroquímico a los pavotes. Y eso lleva a una contradicción también. Así que, bueno, un poco indagar en ese sentido. Bueno, ahí no sé si respondemos ahora o esperamos que haya más preguntas, eso como... No sé si alguien más tiene alguna pregunta, hacemos 2 o 3 preguntas y entonces Eve y Juan pueden contestar todos juntos. Hola, buenas tardes, saludos para todos. Yo quería hacer una pregunta que bueno, me pareció muy interesante desde el principio. ¿De dónde nace la idea inicial de todo esto? O sea, ¿cómo se pensó eso? Es lo que verdaderamente me causa un interés grande. O sea, el proyecto me pareció muy impresionante en distintas escalas, me llamó la atención, pero me gustaría saber más que nada de dónde nace la idea principal y bueno, contaron los principales pasos dados, pero creo que apunta ahí más que nada mi pregunta. Matías, ¿vos te referís al proyecto Artigas o al proyecto de las actividades? Sí, al proyecto Artigas, o sea, de dónde nace esencialmente, o sea, el principio de todo.
En mi caso, yo no tengo una pregunta, pero sí comentar que sí seguía de cerca a Eve, por ejemplo, la seguía por las redes, seguí todo el trayecto de lo que pasaba con el proyecto Artigas, miraba cada tanto los vivos, cada situación que se iba dando, y la verdad que es muy emocionante todo, felicitarlos porque realmente todo ese trabajo para mí fue excelente, digamos, yo lo veía y lo vivía como si estuviera ahí con ustedes, así que... bueno, agradecerles y también creo que lleva un poco a la reflexión todo esto, ¿no? De estas cuestiones que a veces uno le debe, me imagino a ustedes, en tu caso, ¿no? Poner el cuerpo, estar ahí en ese lugar, debe ser fuerte también, ¿no? Para las convicciones, para lo que uno se plantea hacia futuro. Así que bueno, era un poco eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, le damos la palabra a Eve que conteste y luego sumamos alguna. ¿Le da Eve? Sí, ahí sí, no hay drama. Ahí con respecto a lo que preguntaban sobre la cuestión de cuál es la idea del proyecto y eso, en términos productivos, nosotras y nosotros creemos que Proyecto Artigas principalmente viene a mostrar y a poner en agenda una manera y otro modelo productivo, ¿no? Que es un poco lo que también decía Juan en términos de discutimos quiénes producen, cómo lo producen, qué se come y a qué precio llega también a la mesa de cada compañero, de cada compatriota o de cada argentino o argentina, digamos. Pero también entendemos que Proyecto Artigas no tiene que reducirse solamente a la experiencia que nosotras y nosotros estamos haciendo o que hicimos con Dolores o que estamos caminando conjuntamente, sino que Proyecto Artigas nace como una construcción que tenemos que desarrollar de acá en adelante como forma y modelo productivo, ¿no? Y ahí, en términos de modelo productivo, la idea es abrazar a pequeñas productoras y productores, a trabajadores de la tierra puntualmente, que vienen caminando hace mucho tiempo y que son parte no solamente del movimiento de trabajadores excluidos, sino también de otros espacios, digamos, y que producen agroecológicamente, ¿no? Más en provincias como Entre Ríos y Santa Fe. En el caso de Entre Ríos es la provincia que más agrotóxicos se utiliza, los números también muestran esto, ¿no? Que en el Garrahan todos los grises que llegan son de Entre Ríos, eso no es casualidad. Entonces ahí también estamos discutiendo puntualmente contra el capital directamente, ¿no? Porque nosotros queremos producir de otra manera. Y ahí con los productores que sostenías, o en la pregunta que hacías, justamente en esos días que nosotros estuvimos en Casa Nueva, estuvo Pablo Paglioli, no sé si lo conocen, pero es parte de la Federación Agraria, de la histórica, la vieja y la verdadera Federación Agraria, como le gusta decir a Pablo, y para nosotros también eso fue muy importante porque demostró que hay otros productores y que hay otro campo, que no es ese que termina jugando para la derecha o jugando para los más poderosos, sino que hay una historia de trabajo y que ese campo no son los que tienen mucha riqueza y que explotan o se quedan con y hacen negocios a costa de los que menos tienen, ¿no? Sino que también son productores que tienen hectáreas y que quieren producir y vivir dignamente y que quieren apostar a ese proceso. Y en términos de reforma agraria, ahí la verdad es que sí, si soñamos y anhelamos una reforma agraria, nosotros desde el MTD Rural venimos caminando esa perspectiva. Lo que sí también hay que poner y dejar claro es, bueno, cómo se tiene que construir esa reforma agraria y qué reforma agraria queremos, ¿no? Porque parece que cuando nombramos eso es mala palabra. Por supuesto que es mala palabra para los que más tienen, porque los que más tienen nunca quieren dejar de tener, ¿no? Entonces Proyecto Artigas también viene a discutir que queremos tierra, pero que no queremos cualquier tierra, ¿no?
que queremos la tierra que se le fue robada a nuestro pueblo, y que además lo que muestra Dolores también es interesante porque es no solo un impuesto, como decía Juan, a la herencia, sino también muestra que existe la posibilidad de que los que más tienen puedan vivir dignamente y puedan ceder parte de lo que tienen para que otros y otras puedan vivir dignamente también. Entonces Dolores en ese sentido se animó a despojarse de sus privilegios de clase también, o a iniciar ese proceso de dejar de lado sus privilegios de clase y aprender a convivir con las excluidas y con los excluidos, porque fue un poco eso, ¿no? Y en términos del inicio de la idea de proyecto, ahí, digo, el MT Rural aportó más lo productivo, digamos, y más en términos de pensar ese proyecto en conjunto con Dolores, y también hay una gran iniciativa de Juan Grabois, que es quien también, digo, se encuentra con Dolores, y una de las principales cuestiones que plantea es: yo no hago trabajo como abogado para causas privadas o personales, yo trabajo socialmente, entonces te vamos a acompañar, pero entendemos que también hay que hacer justicia para nuestro pueblo, y una propuesta puede ser esta, que es Proyecto Artigas, digamos, y bueno, y ahí nosotros empezamos a construir este proceso. Entiendo que respondí, bueno, y gracias a Laura ahí que mandaba fue muy importante eso, ¿no? Digo, que se repliquen las redes y que también manden el apoyo, porque los días más difíciles, creo que en Casanueva, fueron esos donde pensábamos que ni la policía ni el poder político podía cuidarnos, porque estos patrones de estancia sentíamos que tenían mucho más poder y que no sabíamos en qué momento iban a entrar, y ahí no fue fácil, y bueno, gracias a que hubo mucha gente que se manifestó y que también fue a la puerta de Casanueva, pudimos sortear esa instancia de la mejor manera, digamos. Yo quería agregar una cosita con lo que planteaba Paulo, creo, al principio. Digo, en Argentina el 33% de la tierra cultivable la maneja menos del 1% de los propietarios. O sea, el 0,9% de los propietarios de la tierra manejan el 33% de la tierra cultivable. O sea, es muy grande el nivel de concentración de la tierra, y además, no solamente hay un problema de concentración de la tierra, sino que algunos pequeños y medianos propietarios, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, como bien decía, son dueños de la tierra, pero no son dueños del paquete tecnológico para la siembra. O sea, hoy el esquema, digamos, porque no es lo mismo la agricultura ahora que en los años 70. Hoy el productor es el que pone la tierra, pone el riesgo, porque si hay una sequía, si hay una granizo y demás, pierde la cosecha, pero Monsanto no pierde nunca, porque te vende la semilla y no te deja usar la semilla nativa, entonces te vende al principio y al final de la cadena. Entonces, los pequeños propietarios chacareros ya no existen más como productores de la tierra, simplemente son el suelo para un modelo internacional que no se fija tanto en qué se produce, sino en cómo se vende eso y cómo se convierte en una cuestión financiera. Entonces digo, ahí también, incluso gente que hace plata en el campo terminan siendo víctimas de este sistema, y eso es lo que tiene de perverso. Por eso la idea de esto, de poder dividir la tierra de otra manera, es por un lado una cuestión de propiedad en términos de reforma agraria, pero también un modelo diferente. Nosotros apostamos mucho a la idea que viene llevando adelante o promoviendo hace mucho tiempo Pedro Peretti, que también es de la Federación Agraria, que con la idea de la chacra mixta, digamos, de volver a ese modelo que en Santa Fe, que en Entre Ríos, digamos, de parcelas de distintos tamaños, donde se hacía cría de animales y en el mismo terreno se hacía agricultura, porque eso también genera una vida en los pueblos de arraigo. La gente no se va a las ciudades, sino que se queda, porque un campo de esas características, un campo que genera mucho más puestos de trabajo, que genera más vida. Hoy los campos, uno va a los campos y son lugares abandonados y vacíos. Entonces ese modelo no es sustentable ni para el campo, ni para las ciudades, porque también las ciudades están colapsadas, y también eso nos mostró la pandemia. Por eso me parece que ahí hay una cuestión de propiedad, digamos, de los viejos terratenientes, digamos, que también es un debate estructural en Argentina, de que los argentinos no venimos de los barcos, digamos, que lo de los barcos hay un porcentaje, pero después hay un montón que saquearon el territorio nacional,
que Argentina es uno de los pocos países de América Latina que no tuvo reforma agraria, que eso es algo que no se sabe, digamos, que la gente no lo sabe, no es que solo los países comunistas tuvieron reforma agraria, muchos países de América Latina tuvieron proceso de reforma agraria, inclusive en Estados Unidos la colonización de la tierra fue muy distinta que en Argentina. Digamos, en Estados Unidos hubo un proceso de colonización de parcelas mucho más pequeñas, digamos, con muchos más productores. No fue el saqueo de Argentina donde 3 familias patricias se dividieron la tierra para siempre. Entonces me parece que ahí hay una cuestión de propiedad y una cuestión de modelo, de cómo producimos lo que producimos. Bien, no sé si tienen más preguntas. Yo tengo una pregunta. Hola, buenas tardes. Ah, ok, dale. Eli. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliana. No, primero saludar más que una pregunta, quería saludar el debate y además, digamos, que está bueno que estos temas se discutan tanto, bueno, en profesorados como el nuestro, en universidades, en organizaciones sociales que, digamos, que traspasa la esfera de siempre, ¿no? Eso, celebro eso, y además también lo relacionaba por ahí con el tema de la hidrovía, que ahora se está discutiendo también, y lo de la forestal, digamos, que como son temas que se van abriendo, que parecían cerrados, y nada, quería decir eso, que está bueno, y si tienen, no sé, respecto a lo de la hidrovía, a ver si tienen alguna relación, qué opinan respecto a eso. Eh, Eso sí, quería decir. Así que bueno, gracias por la charla. Eva, ¿vos querías sumar una pregunta también? Ah, sí, yo quería preguntar, tal vez que nos cuenten cómo pensaba, cómo se pensó este proyecto Artigas en su configuración en este modelo productivo. Este modelo productivo, digamos, puntualmente qué consistía, si había etapas, en cuántas familias al inicio pensaba en la articulación y cuáles eran las proyecciones que estaban contempladas, ¿no? Calculo que seguramente había etapas para pensarlo. Ay, no sé, parece que la perdimos a Eve, que puede contar un poco más eso, pero... Sí, estoy, Ahí está. apagué la cámara por la mala señal, pero Vale, sí, vale. ahí para responder puntualmente a lo de las etapas y lo de Proyecto Artigas, digamos, primero y principal ahí siempre la idea fue generar un modelo productivo que contenga la agricultura, digamos, y la ganadería también, ¿no? Generar un modelo mixto en ese sentido. La idea, por lo menos en un primer momento, era ordenar al menos en 4 etapas, ¿no? Obviamente, todo esto siempre estaba y está atado a todo el proceso judicial que también vayamos construyendo con Dolores, ¿no? Y con la causa, pero siempre en un primer momento fue esa la idea, ¿no? Que primero y principal apostar a la cantidad de productores de la zona, que ahí en Santa Elena y La Paz hay productores hortícolas que se sumarían a trabajar esa tierra, y en Entre Ríos también. Y siempre la idea fue institucionalizar esa producción mediante también la apuesta de viviendas, ¿no? Que no sea solo una producción, sino que cada productor tenga su loteo con su vivienda y con una posibilidad de arraigarse y construir ahí, ¿no? Y la producción variada, respetando ahí los procesos y la producción de estación, y no solamente la generación de producción hortícola, sino también de producción de bioinsumos, ¿no? Que son elementos fundamentales para la producción agroecológica. Eso también está pensado y se viene pensando, al igual que la construcción ganadera. En el caso como decía Juan, como es tanta la cantidad de tierra que tienen los Echeverre,
la idea no era solo contener a productores locales y de Entre Ríos o de la zona, sino también habíamos pensado la posibilidad de que permita que otras familias de productores que hoy en Argentina arrendan la tierra puedan acceder a un loteo propio e instalarse y poder producir ahí. Un modelo que sea, para empezar, con 30, 40 familias, 30, 40 productores, para empezar y hacer una prueba piloto, y en ese proceso ir ampliando dependiendo de cómo se daba la construcción, ¿no? Y sobre todo, justamente porque nosotros siempre construimos desde poder mostrar que es real, ¿no? Y que se puede hacer, no es algo que no se puede hacer. Entonces, en ese sentido, ir logrando paso a paso ese proyecto y ese proceso. Gracias a lo del Proyecto Artigas, hoy en Entre Ríos también pudimos insertar otras discusiones, que es, bueno, hay algunos municipios que se han visto interesados y que hoy estamos en proceso también de que han habilitado algunos loteos destinados a producir, a generar producción agroecológica, y eso fue muy positivo y es muy bueno también. No sé si respondí la pregunta, pero entiendo que si no me preguntarán. Ahí, Eve, cuento una infidencia ahí del proyecto, que una de las, habíamos hablado con Dolor y con los compañeros, que uno de los primeros productos que podíamos sacar era el dulce de leche del Proyecto Artigas, porque está en la estancia había un pequeño tambo, y los compañeros del Tambo de la Resistencia, ahí en Nuevo Alberdi, habían dicho que donaban la primer paila dulcera que teníamos cuando empezamos en Nuevo Alberdi, y la íbamos a llevar para Proyecto Artigas, que era, digamos, ya estaba la producción de leche y teníamos la máquina como para arrancar. Y iba a ser uno de los primeros productos, y me acuerdo que cuando hacen el cerco, digamos, Echeverre y todas las patotas, desde acá de Ciudad Futura estábamos viendo era muy caro, pero estábamos viendo a ver si le llevábamos con un helicóptero, como no podían entrar y salir cosas, con un helicóptero le queríamos llevar la paila dulcera, pero bueno, después llegó el desalojo. Hubiese sido un gran símbolo que esa paila para hacer dulce de leche que resistió en Nuevo Alberdi vaya para las tierras del Proyecto Artigas. Sí, Alejandro. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias por la charla, por la conversación, por aceptar las preguntas. Puntualmente, lo que quería saber a Eve, supongo, especialmente, que estuvo directamente involucrada en el episodio de Dolores Echeverre, si contaron cuáles fueron los apoyos locales con los que contaron, o sea, ya sea de pequeños campesinos, familias vinculadas con el campo, el pueblo, los pueblos de la zona, o sea, si contaron con apoyo social, más allá de lo que se vio, que fue la actitud que tomó la policía, la justicia y demás. Sí, ahí para aportar, de hecho, todavía seguimos sosteniendo ese centro de charla con organizaciones que están en el Departamento de La Paz, en Santa Elena, trabajadores de la zona del Quebracho, que es el paraje que está pegando a Casa Nueva, y productores en la zona, y también trabajadores de la comunidad educativa, ¿no? De ahí de la zona de Santa Elena y de La Paz, que se manifestaron en la puerta de Casa Nueva cuando estábamos ahí, que es un poco a partir del cerco que construyen los Echeverre corruptos. Quienes se movilizaron principalmente para dar el respaldo y el apoyo fue la comunidad educativa y la gente del Quebracho y de Santa Elena y La Paz, ¿no? Así que, y ahora estamos en organización con ese grupo de compañeras y compañeros con el objetivo de lograr la restitución de las tierras de la escuela,
para poder construir un proyecto agroecológico que muestre esto, ¿no? Y que ahí nosotros tomamos como referencia el modelo de escuela que construyó Estela Lemes en Gualeguaychú. Estela es directora de una escuela agrotécnica en Gualeguaychú, y también viene discutiendo fuertemente la cuestión de la utilización de los agrotóxicos. Hace poquito la justicia de Entre Ríos le dio la razón en términos de que ella denunció la utilización de agroquímicos y además está enferma por la utilización de los agrotóxicos, y la justicia la amparó. Entonces, con la comunidad educativa, con los sindicatos, con las organizaciones que están ahí, como también con los trabajadores, venimos pensando eso y venimos empujando la posibilidad de recuperar las tierras y también de armar un proyecto agroecológico. Eve, ya que está, te pregunto eso. ¿Podrías contar un poco el episodio de la escuela, lo que sepas, cómo fue el proceso a través del cual se perdieron las hectáreas y en qué etapa está en cuanto a las posibilidades de recuperación? Bien, ahí básicamente lo que sucedió con la escuela fue en el año 2007, fue muy burda la situación y lo que describen, digamos, tanto los docentes de la escuela como también la comunidad del Quebracho, que es que los Echeveres corruptos lo que hicieron fue directamente cortar el alambrado y correrlo, ¿no?, hacia el lado de la escuela, quitando las 70 hectáreas. Y después eso se ratifica con un decreto de quien era el gobernador en ese momento, que es Busti, que era Busti, digamos, ratificando la asignación de esas hectáreas a los Echeveres corruptos, ¿no? Hoy la discusión que hemos abierto a partir de Proyecto Artigas y que también generó una recuperación de toda la lucha que hizo el gremio docente, que es ACMER y toda la comunidad educativa, fue con el objetivo de recuperar esas tierras, y entendemos que como sea por decreto, por una discusión de proyecto de ley o como sea necesario, esas tierras tienen que ser devueltas, ¿no?, porque es parte de lo que le corresponde a la escuela principalmente. El gobernador asumió el compromiso el año pasado en Santa Elena de hacer la restitución de esa tierra, y nosotros venimos empujando un poco eso a partir de algunas reuniones que hemos tenido con la vicegobernación, como también con el Ministerio de Educación, con el objetivo de que eso se concrete y se pueda construir un modelo educativo que permita que los gurises que viven ahí también hagan uso de esa tierra, ¿no? Ahí sumo un dato que no sé si conocen en esto que plantea Eve, de la posibilidad de recuperar tanto las tierras que le robaron a la escuela como parte del capital mal habido de los Echeveres. Hay una experiencia que no sé si conocen, que le dejo el link ahí en el chat, que un fallo hace poco, también en Entre Ríos, la justicia le dio un campo de un ex legislador por Entre Ríos, que se probó que era fruto de la corrupción, y la justicia se lo sacó al legislador y lo puso para la comuna para realizar un proyecto de colonización agrícola, digamos, con lotes para pequeños y medianos productores. Llamó un concurso, se anotaron distintos productores de distintas cuestiones, ya había vivienda y demás, y ya están produciendo. Ahí les dejo el link, porque una experiencia, Guardamonte se llama el pueblo, se lo dieron a la comuna y la comuna licitó con esta idea de volver a las pequeñas localidades del arraigo, y es una experiencia que está buena porque muestra que se puede. Digo, no me acuerdo el nombre del legislador, pero un tipo con mucho poder, y ahora esa experiencia está ahí en marcha. Creo que Federación Agraria la está llevando adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si puedo hacer algún comentario. Bien, bueno, me sumo a todos los agradecimientos que dijeron mis compañeras y mis compañeros, pero bueno, me quedó como resonando esto que preguntaba el profesor Alejandro,
Y quería consultarles, esa comunidad educativa, esa escuela de la que ustedes hablan, ¿dónde fue a parar? Es decir, ¿había alumnos y alumnas formando parte de esa institución? Y bueno, ¿a dónde se los llevó? ¿Qué pasó con la gente que vivía ahí, con esa sociedad que seguramente era parte de esa escuela y toda esa comunidad educativa, esos docentes, esa directora? ¿O es un proyecto que ustedes tienen en hacer la escuela? Eso es lo que no entendí. La escuela estaba en acción y en el año 2007, con esto del gobernador Busti que se lo cede a los Echeverre, ¿dejaron de existir y dejaron de ir a la escuela? ¿O esto fue un proceso? ¿Cómo es este tema? Si me lo pueden explicar, porque eso no lo comprendí. Dale, ahí la escuela existe, hoy sigue funcionando. La escuela agrotécnica número 100. Perdón, Eve, te escucha cortado. Y está pegando Creo que tiene mala conexión. A Casa Nueva, que es la estancia que tienen los Echeverre ahí en el departamento de La Paz. Lo que sucedió es que hacen la escuela, ¿no? Pero hoy sigue funcionando la escuela. ¿Ahí se escucha mejor? Ahora sí, ahora se te escucha. Perdón, Eve, sí. Perdón. Ay, ahora sí te escuchamos. Todo lo que dijiste antes no te escuchamos absolutamente nada. Recién escuchamos, ahora se escucha mejor, es lo único que escuchamos. Perdón. No, está bien, disculpen ahí. Básicamente lo que decía era esto, que no, que la escuela existe, que está, que funciona, sigue funcionando, está pegada ahí a Casa Nueva, es la escuela número 151, y lo que sucedió fue que cuando los Echeverre corren el alambrado, lo que hacen es quedarse con 70 hectáreas que le corresponden a la escuela y se quedan con el pozo de agua, que también es de la escuela, ¿no? Pero la escuela hoy sigue funcionando, la comunidad está, la mayoría de los gurises que van ahí son de la zona rural, pero también del paraje El Quebracho, que es un paraje muy pequeño, que está ahí pegando, y que es la comunidad también la que ahora presentó a través de la Junta de Gobierno una nota y un pedido de restitución de las tierras, avalada por la comunidad educativa y también por toda la zona, digamos. Y esas tierras que se corrieron, digamos, que esas 70 hectáreas, ¿eran del Estado esas tierras o eran de Dolores Echeverre? Parece que la perdimos. No, yo tengo entendido. No, esas tierras son del Estado, son de la escuela. Lo que hizo Juan Diego Echeverre principalmente, que es uno de los hermanos de Dolores, claro, fue a punta de pistola, básicamente, es el relato que hacen ahí la mayoría de los que estaban de la zona, y lo que hizo fue con un cortalambre, cortó y corrió el límite del alambrado. Y después el gobernador lo que hizo fue, a través de un decreto, ratificar y pasar la posesión de esas tierras a los Echeverre. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la charla, muy interesante. Una pregunta cortita, yo quería saber si conocen la existencia de algún proyecto similar a Proyecto Artigas, quizá dentro de la Argentina o a nivel regional, a nivel Latinoamérica, para poder pensar si esto quizá está sucediendo
en varios lugares al mismo tiempo con todo esto de la pandemia, o si quizá Proyecto Artigas es más una punta de lanza, ¿no? Muchas gracias. Eve, ¿querés contestar vos o tiro algo yo? No, metele Juan, si querés. A ver, yo no sé si igual a Proyecto Artigas en términos de esta cuestión como innovadora del vínculo entre una familia poderosa y un movimiento social, yo creo que en ese sentido es bastante inédito. Sí hay, y creo que lo que tuvo Proyecto Artigas, lo que tiene Proyecto Artigas interesante es que visibiliza algo que en condiciones normales es muy difícil que se muestre. O sea, nosotros tuvimos durante una semana todos los canales nacionales con las cámaras ahí viendo qué pasaba, más allá de la cobertura tendenciosa y todo lo que ya sabemos de los medios de comunicación. O sea, todos ustedes se enteraron de que esto estaba pasando porque justamente fue resonante. Pero hay, por suerte, muchas experiencias con distintos niveles de escala, de colonias agrícolas, de movimientos sociales, que hacen cosas muy parecidas. El caso para mí más emblemático es el MST de Brasil, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que su consigna es ocupar, resistir, producir, digamos que básicamente es un movimiento que lleva un montón de años en Brasil, que son campesinos sin tierra, digamos que toman grandes porciones de tierra de latifundio ocioso y lo ponen a producir, o sea, llevan a cabo la reforma agraria, digamos, de una manera autónoma, y que tienen grandes extensiones de tierra a lo largo de todo Brasil. En Argentina, por ejemplo, bueno, tanto el MTD, después puede contar más Eve, el MTD rural, pero la UTT tiene colonias agrícolas. Hay distintas experiencias de movimientos autónomos que intentan justamente mostrar que se puede hacer de otra manera, porque el poder gana cuando te dice que es el único camino posible. O sea, que la única forma de desarrollar el país o la única forma de producir alimentos es con grandes extensiones, con el paquete tecnológico multinacional, y que todo lo otro no sirve, o que sirve de escala muy chiquita, o que son hippie, o que son ocupa, o lo que sea. Digo, ahí hay que romper un sentido común de que eso es mentira, y por eso es tan importante las experiencias concretas. Es decir, no quedarse solamente en el discurso, decir, podemos construir un país más justo, sino empezar a hacerlo aquí y ahora. Digo, nosotros, por ejemplo, en Nuevo Albergue, una escala mucho más chica porque es una ciudad, pero el caso del Tambo de la Resistencia es un poco eso. Es decir, los cordones de las ciudades pueden también producir alimentos para las mismas ciudades. Es ilógico que una lechuga recorra 300 kilómetros para llegar a una ciudad para ver si se puede sembrar en cualquier lado. Bueno, parte de toda esa irracionalidad de cómo se ordena el capitalismo, cuando es la rentabilidad al máximo, hace que haya cosas que son irracionales y que generan, digamos, ciudades invivibles y campos deshabitados. Pero hay realmente muchas experiencias que muestran que es posible. Yo quería comentar algo. Entonces, que acá en Santa Fe también hay muchas escuelitas de campo que están abandonadas. Lo que pasa es que la población rural, de cada 100 personas que había en el campo viviendo en la década del 70, ahora deben quedar 5. Es mucha la migración. Y las escuelitas de campo fueron prácticamente abandonadas. Yo soy de Santa Teresa, un pueblito acá al sur de Santa Fe, departamento de Constitución. Y está la de un paraje que se llama Francisco Paz, y después hay otra cerca de JB Molina, por ahí. Y bueno, son campos, o sea, no tiene mucho campo alrededor, pero también eso en cualquier momento cualquiera va y se lo apropia. Y encima, el tema es que también, viste, eso no se ve como un crimen. O sea, en el conflicto este que hubo entre los Echeverre y que participó también el Proyecto Artigas, bueno, está bien, mucho hicieron los medios de comunicación, ¿no? Para incomunicar. Pero en realidad quedó como que los Echeverre, o a mucha gente le quedó en la cabeza como que los Echeverre tenían razón. Entonces es también porque se construyen sujetos. Me sorprendió lo que dijiste vos, Juan, en el sentido de que no existe más el chacarero.
En realidad, con el conflicto del campo en el 2008, se construyó una imagen del chacarero, totalmente, o sea, no te digo artificial, pero en muchos casos, o sea, la gente en realidad no sabe cómo es la persona que vive en el campo y a qué se dedica todo eso. Y por otro lado, mucha gente se aferra a eso, a la propiedad, porque una familia se quedó con 50 hectáreas, y mal que mal, son unos mangos que le entran, no se dedican a trabajar en el campo, pero bueno, ese campo lo alquilan. Si es con soja, se alquila entre 10 y 20 quintales la hectárea, en algunos casos. Entonces, es una plata que son cuántos descendientes a familia que, claro, una familia producirle ella sola esas 50 hectáreas es difícil. Porque otra cuestión también, no quiero monopolizar las preguntas ni los comentarios, ¿no? Pero lo que sobrevuela y que es si es rentable otra forma de producción. Los argentinos tenemos una forma de producir extensiva. O sea, lo que estaría proponiendo también el proyecto Artigas es un trabajo intensivo. O sea, trabajar de otra manera. Acá se trabaja con una y a lo sumo 2 siembras al año, pero bueno, lo que no queda claro también es, bueno, ¿cómo sería el trabajo de esos grupos que irían a armar el proyecto Artigas? Porque una chácara mixta, bueno, qué sé yo, ¿cómo funcionaría esa chácara mixta? Porque aparte, la labranza cero, el paquete tecnológico de la soja, requiere sí o sí que le tienen Roundup, si no, no funciona. Bueno, y anda a convencer a un productor que no siembre soja y que siembre otra cosa. Porque lo que vino pasando durante todos estos últimos 30 años es que los productores sacaron todo lo que había y pusieron soja. Es más, están tumbando selvas para poner soja. Ahí, cerca también de mi pueblo, había una especie de microclima en Pavón Arriba, donde se plantaba durazno. Bueno, el durazno lo sacaron todo directamente. En San Pedro, allá en Buenos Aires también, el durazno lo están sacando porque les conviene mucho más tener soja. Ya terminé yo. Bien, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Ahí tenemos... sí, Damián. Sí, hola chicos, ¿cómo va? Bueno, primero, antes que nada, agradecerles por la charla. Y bueno, les quería consultar si sabían de algún caso que me hubiera ocurrido, como por ejemplo una cuestión familiar, pero a nivel urbano, no tal vez a nivel, porque los sectores urbanos también tienen una riqueza, tal vez logística, tal vez no por una cuestión de plantar soja o tal vez por cuestiones como dije, logístico, de aprovechamiento del uso del suelo. Si tenían algún conocimiento de un hecho similar, de una cuestión familiar que se haya dirimido de la misma manera, pero a nivel urbano, como por ejemplo un inmueble, que podría haber usado para hacer una cooperativa o un pequeño taller, algo similar, porque realmente yo no tenía conocimiento de algo parecido a lo que pasó acá, y bueno, es eso. Y después me quedó, bueno, escuchando las diferentes intervenciones, me quedé con lo que decía en un momento Juan, que bueno, obviamente que si no se cambian también las formas en que se produce, ¿no? Pasa esta cuestión de que la gente se va y siempre me queda la mente la palabra intermediario, ¿no? Yo creo que hay muchísimos intermediarios en los procesos. No puede ser que el productor haga todo el trabajo y nosotros como consumidores al final nos llega a un precio
exorbitante y el productor no gana nada. Así que, bueno, lo que han hecho, por ejemplo, en la cuestión ahí en Nuevo Alberdi, realmente es para imitar, me parece que está muy bien. Como de hecho yo soy consumidor de algunos de esos productos, pero realmente me da esa cuestión, ¿no? Que si no se cambia la forma en que se da la cadena de producción, la gente se va del campo y esto no tiende a cambiar realmente. Así que bueno, la pregunta era más que nada eso, si tenían un conocimiento a nivel urbano de algo, un hecho similar de lo que pasó con el proyecto Artigas y la familia de Echeverría. No sé, Eve, yo urbano no conozco alguna experiencia similar. No sé, ¿vos conocés alguna? No, en lo urbano no, que recuerde, no conozco ninguna. ¿Vos te referís a alguien que, por ejemplo, tierra y la destine a hacer una producción o un proyecto así, como el proyecto Artigas? Claro, ¿Estoy en vez de entendiendo ser, bien la pregunta? supongamos, una tierra, un campo, sea un inmueble, un lugar dentro del ejido urbano para aprovecharlo, en vez de sembrar, para usar el inmueble con el mismo uso, ¿no? Que se le quiere hacer en el proyecto Artigas. Obviamente sería lo más parecido tal vez una cooperativa o algo, un proyecto de similares características, ¿no? Pero en otro nivel. Ah, bien, bueno, bien, ahí está, entendí bien, entonces sí, ahí lo que nosotros conocemos, eh, no conocemos puntualmente una experiencia así de que se haya destinado tierra a generar algo como Proyecto Artigas, pero sí, en Entre Ríos hay una iniciativa un poco interesante, digamos, que se viene desarrollando hace un tiempo en el municipio de Gualeguaychú, que ahí, no sé si conocen Gualeguaychú, bueno, el municipio lo que generó es un banco de tierras, ¿no? Por ordenanza construyó lo que es el banco de tierras, que establece hacer un relevamiento de cuáles son las tierras disponibles, y a partir de ahí, de eso se está generando el loteo con servicio, y se generó un programa que es tu primer terreno o tu prisa, que es la posibilidad de acceder a un terreno para construir vivienda, digamos. Y lo otro que también generó, que conocemos así de esa experiencia, es que el municipio ha logrado poder hablar con quienes poseen terrenos o que están en desuso, los ha identificado que están sin uso o que están ahí, y se promueve que se ceda por un determinado tiempo ese inmueble a una producción, por ejemplo. Entonces, hay varios de esos terrenos que en Gualeguaychú se están destinando a generar huerta comunitaria en la ciudad. Por poner un ejemplo, vos tenés un terreno en la ciudad de Rosario, además de tu casa, ¿no? Vos tenés un terreno en la ciudad de Rosario que no usás, bueno, el municipio te sugiere a vos y te propone, por ejemplo, hacerte una promoción en baja de impuestos y un conjunto de cuestiones para que vos puedas poner eso a disposición para que el centro comunitario del barrio pueda generar una huerta comunitaria o utilizar ese espacio para lo que se considere necesario para el barrio. Eso viene funcionando en algunos barrios y que nosotros lo conocimos hace muy poco a partir de una visita que hicimos ahí al municipio de Gualeguaychú por compañeros y compañeras que construyen ahí y que están, digamos. Eso es lo poco que conocemos, digamos, de experiencia. Sí, en ese sentido más o sea, yo no conozco casos de propiedad privada, como en este caso la de Dolores, que lo sé. Sí, hay distintos mecanismos de cómo el Estado puede ir haciéndose de tierra, ya sea ociosa o sea en convenio con los privados, para la generación de proyectos urbanos diferentes. De hecho, nosotros tenemos una ordenanza similar a esta, que le llaman polígono de producción social de escala, que es grandes porciones de tierra que hoy están ociosas, incluso con riesgo de toma para los propietarios, bueno, que el Estado, digamos, pueda ser intermediario entre productores sin tierra y gente que tiene tierra y hoy la tiene ociosa, para que
puedan hacer como dato para que durante un periodo de tiempo la gente pueda producir en esos lugares, incluso un porcentaje de la ganancia también, digamos, una especie de arrendamiento justo vendría a ser una cosa así. Y después hay algo muy interesante que también es parte del Frente Patria Grande de Juan Grabois, que durante el gobierno de Macri se movilizaron los movimientos sociales y lograron, que es la ley de RENAVAP, que es la ley de barrios populares, que es una ley que no se conoce mucho, pero que es una ley para nosotros histórica, de hecho creo que de las más importantes del siglo XXI en Argentina, que nos va a permitir, por ejemplo, en Nuevo Alberdi, ahora que el proceso de urbanización, de nueva urbanización, que hace 10 años iba a ser un barrio privado, que nosotros, bueno, logramos prohibir los barrios privados en Rosario, que eso también es parte del debate, qué pasa con la tierra. Digo, si vos dejás que los barrios privados avancen y cierren las periferias de las ciudades, eso vos no lo abrís ni con 20 reformas agrarias. En cambio, si siguen siendo parte de la ciudad abierta, tenés más posibilidad de intervenir en eso. Digo, bueno, otra cosa que tenemos naturalizada como injusticia son los barrios privados. Digo, ¿en qué cabeza cabe que solamente por tener plata un grupo de ciudadanos puede cerrar un pedazo de la ciudad y generar ahí adentro una ciudad con otras leyes, con otras instituciones, porque los barrios privados son eso, digamos, los rige otra norma. Bueno, nosotros en 2010 presentamos un proyecto de ordenanza que siempre decimos que fue la mejor ordenanza que sacamos fue sin ser concejales, que fue como movimiento social, que fue esa de prohibir los barrios privados, porque fue una manera de defender la poca tierra que quedaba en la periferia de la ciudad de Rosario. Y un poco lo que siempre dijimos nosotros es, las periferias de las ciudades no necesariamente tienen que ser o asentamientos irregulares, digamos, barrios populares sin ningún tipo de dignidad y servicio, o barrios privados. La alternativa es generar proyectos de urbanización que contemplen cinturones verdes, digamos, que la ciudad no crezca indefinidamente, sino poder proponer cinturones verdes para producción de alimentos y urbanizaciones mucho más justas. En el caso de Nuevo Alberdi, gracias a la ley de RENAVAP, que no me quiero extender mucho, pero se hizo todo un relevamiento en todos los asentamientos y barrios populares del país, se relevó casa por casa y se hicieron mapas digitales donde antes, para los mapas oficiales, todos los barrios populares eran 2 o 3 grandes lotes vacíos. Se lograron dibujar esos mapas y se le asignó a cada lotecito una referente de familia, las mujeres como jefa de hogar. Y se les dio un certificado de vivienda familiar. Y ahora todos los habitantes de los barrios populares de Argentina tienen derecho, por ejemplo, a pedir servicios, luz, agua, cloacas, porque aunque no tengan la escritura, ese certificado de vivienda les da derechos. Y además se van seleccionando diferentes barrios a lo largo y a lo ancho del país para empezar los procesos de urbanización. Es decir, para que la tierra sea de la familia, una especie de reforma agraria, pero en la ciudad. Y lo más loco de eso es que se hizo durante el gobierno de Macri. O sea, fue una ley impulsada por los movimientos que logramos torcerle el brazo al Congreso, salió por unanimidad, una ley que de verdad es la reforma agraria, pero en la ciudad. Una ley que si lo hubiera impulsado el peronismo, Cristina, la tumbaban porque decía que era comunista. Bueno, en el contexto del gobierno de Macri salió esa ley y hoy estamos urbanizando un montón de barrios a lo largo y ancho del país con un criterio básicamente como si fuera la reforma agraria en la ciudad. Bueno, y con esto termino. Y en el caso de Nuevo Alberdi, lo complementamos no solamente el barrio popular existente, sino la nueva urbanización, que ya no va a ser una urbanización tipo barrio cerrado, sino que va a ser un proyecto mucho más justo, y ahí la idea es que pueda quedar tierra, bastante tierra para proyectos públicos. Gracias, Juan. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Perdón, ya tiro un datito que lo estuve buscando porque el compañero antes habló de las cadenas de producción y el otro día de cómo los intermediarios se van quedando con la producción y que en Argentina es uno de los países donde el productor tiene menos incidencia en el precio. El otro día una compañera del Frente Patria Grande que estuvimos acá compartiendo un acto, tiraba un ejemplo que lo anoté, que recién estaba buscando porque es muy gráfico. El cajón de tomate en la huerta, al huertero, a las productoras se lo pagan, un cajón que tiene 18 kilos, se lo pagan 250 pesos a la salida de la huerta. Ese mismo cajón de 18 kilos en el mercado central se vende 800 pesos. O sea, de 250 a 800 pesos. Y en la verdulería 200 pesos el kilo. O sea, pasamos de 250 pesos los 18 kilos a 200 pesos el kilo. O sea, es una barbaridad como sin agregarle valor en ninguna parte del proceso. No es que está industrializado. El mismo tomate sin ningún agregado de valor de la huerta
a la verdulería de la esquina de tu casa. Es tremendo. Bueno, con la leche, que es un caso que nosotros conocemos, pasa lo mismo. Pero quería tirar ese dato porque es muy gráfico de lo mal repartido que está todo. Bueno, también, por ejemplo, hablando de la leche, es impresionante la concentración que hubo. Fíjate que la Serenísima se quedó con casi todas las cremerías que hubo, las empresas lácteas, la Martona, Casanto, todos son submarcas de la Serenísima y la leche ya está a más de 300 kilómetros. ¿Cómo puede ser? Si nosotros acá podríamos, bueno, Total era una cooperativa de Tambero de Rosario, ustedes lo lograron hacer, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, y en otros países leche fresca tampoco se consume, o tener leche fresca producida ahí, o tener, la meter en los Tetra Brick y hacer leche larga vida y listo. Pero bueno, acá, y bueno, y son los que te ponen el precio en las góndolas. La leche también, ¿cuánto se la pagan al productor? ¿Y cuánto la termina pagando vos en el supermercado? Del precio del litro de leche que vos pagás en el supermercado, solo el 22% del precio va al productor tambero. Argentina es uno de los países más injustos de repartija. Por ejemplo, en Uruguay, que tiene toda una tradición de cooperativas de lácteas, el 44%, casi la mitad del precio de góndola va para el tambero. Acá el 22%. O sea, es totalmente injusto. Y solamente entre Sancor y La Serenísima tiene el 66% del mercado lácteo. O sea, es una locura. Sí, acotando, hola a todos, lo que estaban hablando recién, creo también que, bueno, como futura docente, promover, porque creo que también tenemos que cambiar como sociedad, creo que alimentamos a que la Serenísima tenga el monopolio de los lácteos, que el mercado abuse de precios, porque la realidad es que nosotros mismos en la cotidianidad, qué sé yo, le digo a una compañera, no, porque el queso Tregar es riquísimo, qué sé yo, no, pero el Tregar es, no, mejor es el Casan Creme. Obvio, es todo parte del sistema, de este imperialismo, de las comunicaciones, etcétera, pero creo que nosotros tenemos que empezar a cambiar desde ahí. O por ejemplo, mi pareja trabaja con los Quinteros en Pueblo Ester, y él ve todo el tiempo y me dice, hay veces que dice, llévate lo que quieras porque voy a pasar el arado, porque no me reditúa levantar esa lechuga y llevarla al mercado. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque después nos quejamos de que la lechuga sale tan cara o que no podemos comer verduras. Y también es un trabajo que no haríamos todos, que tendríamos que valorarlo, porque la verdad que es un trabajo muy sacrificado. Los jóvenes no sé si están dispuestos a hacerlo. Esta gente, por lo que me cuentan, de sol a sol, a las 3 de la mañana al mercado. O sea, deberíamos empezar a valorar y dejar de darle tanta importancia a la publicidad, que la Serenísima porque te dice que tiene prebiótico tal y es mentira, o ahora Paladini que la salchicha porque tiene zanahoria y espinaca va a ser rica o va a ser nutritiva, o sea, y la gente compra eso y nosotros mismos somos los que estamos fomentando esos monopolios. Y creo que como docentes, aunque sea, no sé, en los ratos libres o consultando, desde la escuela se debería empezar a decirle a los jóvenes esto de que, chicos, a ver, promulgamos el mercado nacional, el regional y nada, eso, me parece que también nosotros como sociedad tenemos que... Sí, una cosita más. Perdona, Débora, que te corté. Una cosita más y hoy ya abusé. Pero desde la década del 60 en Argentina se terminaron los mercados centrales, los mercados callejeros. Esa es otra cosa. Nosotros ahí en la Plaza Montenegro estaba el mercado central, que después fue el Monumento al Pozo, y había varios mercados de abasto en la ciudad de Rosario. Eso en otros países sigue pasando y nadie se horroriza, ni mucho menos. Pero acá, en pos de la modernización que se había planteado en esa época, todos esos mercados de productores, que el mismo productor llevaba sus productos a un mercado plaza un día a la semana, eso se terminó. Y bueno, sería hora también de retomar un poquito. Mirá, ahí está mostrando
Luz de leche la resistencia, viene ahí. Los mercados de cercanía creo que son una cuestión central y creo que también la pandemia volvió a traer esas cosas y también de cómo valorizamos ciertos trabajos, como decía la compañera. Mira, tiro un datito más con respecto, me pareció interesante esto del cambio cultural que tenemos que hacer y cómo estamos colonizados por las marcas, el marketing, y que creemos que la Serenísima es mejor por ser la Serenísima y pagamos más al pedo, digamos, porque no es un producto de mejor calidad. Nosotros hicimos una comparativa con los balances de Sancor, o sea, con los números de Sancor, hicimos una comparativa de cómo estaba compuesto el precio de un kilo de queso Sancor y cómo estaba compuesto un kilo de queso del Tambo La Resistencia. O sea, qué porcentaje lo hicimos hace un par de años, 100 pesos el kilo, ponele. De esos 100 pesos que vos pagabas, ¿a dónde iba cada una de esas partes? Y hay un dato que a mí me llamó mucho la atención de ese estudio que hicimos, que del kilo de queso, de los 100 pesos que pagaba de kilo queso Sancor, 30 pesos, el 30%, iba a marketing, packaging y publicidad. O sea, el 30% del producto, una animalada que va solamente a pagar la publicidad que vemos en televisión. O sea, es una locura que el 30% de un alimento sea la publicidad para comprarlo. Digamos, entonces ahí también tiene que haber una cuestión de cambiar hábitos, de empoderar también desde el Estado a otras marcas pequeñas, medianas, de pueblo, de cercanía. Consumimos marcas alejadas cuando hay otros productores. Bueno, eso que creo que también es parte de la batalla cultural. Bueno, muchas, pero muchas gracias a Eve, a Juan por acompañarnos en esta charla. Creo que quedaron muchas cosas para otra invitación. Y a todos todas por participar. Estamos en contacto, entonces. Jorge, no sé si querés decir algo. No, en particular agradecerles a Eve y a Juan el aporte que han hecho. Digamos que la idea era conversar sobre algunos de los problemas actuales de la problemática rural. Y creo que esto nos va a permitir a nosotros y a nosotras poder abordarlos dentro de la institución y al mismo tiempo también empezar a tomar en cuenta estos aspectos que, si bien como docentes de historia lo sabemos, la relación entre historia y política está presente y no tenemos que, digamos, pensar que el lenguaje de la historia es un lenguaje neutro, sino que está muy asociado con la realidad y la construcción y las transformaciones que a cada paso se dan, ¿no es cierto?, en cualquier tipo de sociedad. Así que, en principio, agradecerles. De última también vamos a pasarle después el link de la conferencia, como para que lo puedan revisar y socializar de última. Pero en particular agradecerles a todos y todas esta conferencia, y obviamente que este es el puntapié inicial, digamos, de un ciclo que estamos armando. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Tere. Gracias a ustedes. La verdad que para nosotros es fundamental también, y ver que futuros docentes estén interesadas por estas cosas es clave, porque, digamos, tienen que ir informando a la futura generación, y me parece que en estos temas que están muy invisibilizados, creo que la educación es fundamental. Creo que la cuestión de los alimentos puntualmente es algo que está ausente de todos los debates, y es estructural para países como los nuestros. Así que me pone muy contento y me da energía para seguir peleando, que haya muchos y muchas interesadas en estas cosas. Y una que había preguntado algo sobre la hidrovía, una compañera, recomiendo, métanse en el canal de YouTube de Ciudad Futura, los programas que estamos haciendo de diálogo directo todos los miércoles. Estamos abordando todos estos temas, y sobre la hidrovía hicimos uno la semana pasada que estuvo muy bueno. Así que como espacio de socialización de información está bueno, y gracias. Y también le agradezco a Eve por haberse sumado, que le avisé
ayer medio sobre la hora, pero me parece que estaba bueno que esté ella. Bueno. Che, bueno, muchas gracias también ahí a Provi. Gracias a Juan también que mandó la invitación y gracias por las preguntas, el interés, el intercambio. Y bueno, esperemos que podamos seguir fortaleciendo las perspectivas y seguir intercambiando y debatiendo, ¿no? Y ahí también, para sumar a lo que decía Juan, hay un conversatorio que hizo Juan Grabois con Juan Carlos Smith, que es el sindicalista de bragado y balizamiento, que también trabaja lo que es específicamente la hidrovía y que es un debate que es muy interesante, digamos. Así que bueno, un abrazo a todas y a todos y a disposición. Gracias. Bien, nos estamos viendo entonces.